Buenas noches, bienvenidos a un vídeo de Web Vampiro. Yo soy Kune y hoy quiero hablaros de fantasmas, de espectros, de criaturas de lo sobrenatural. Ya sabéis, o quienes hayan visto el listado de vídeos que hice sobre las líneas de sangre Hécata, yo soy un fan de este clan. Y hoy os quiero explicar un poco o venir a enumerar los distintos tipos de fantasmas y criaturas del olvido que nos encontramos en los distintos manuales que han salido hasta la fecha. Hablaremos todo el rato de material oficial de Vampiro la Mascarada, quinta edición. Y para empezar, deciros que la mayoría de antagonistas que os voy a presentar salen en uno de los capítulos centrales del libro, el suplemento Cults of the Blood Gods, los cultos de los dioses de la sangre, aunque también voy a mencionar o vamos a explicar para tener un poco todo el abanico y explicaros la comparativa entre unos tipos de fantasmas y otros. Vamos a hablar de también los espectros que nos introducen en el manual básico de Vampiro la Mascarada, en la página 377. Por primera vez nos hablan, en este capítulo de criaturas de horror, nos hablan de los espectros. Aquí esta primera introducción, o este primer antagonista espectral que nos presentan, es un poco generalista y nos serviría para poder interpretar diferentes tipos de fantasmas según a dónde pongamos nosotros el acento. Pero empecemos por ahí, si os parece, y luego ya pasaremos a los distintos tipos de fantasmas que nos encontramos en el Cults of the Blood Gods. Entonces, los espectros. Sale un poquito pequeñito, os los he puesto aquí en pantalla para que podamos leerlo conjuntamente. Pero sale pequeñito porque es la ficha de personaje de PNJ, de antagonista, más completa que vamos a encontrar dentro de los distintos tipos de fantasma. ¿Qué son los espectros? Dentro de la cosmología de Mundo de Tinieblas, diríamos que voy a hablar solamente de lo que oficialmente se nos cuenta en los libros de quinta edición. Aunque si lo ligamos con ediciones anteriores o con el manual de Wright, tendríamos más información o podríamos desarrollar más esto. Lo que nos cuentan en quinta edición es que hay dos... Los espectros o los nigromantes pueden acceder a un plano intermedio entre la umbra profunda y la tierra de los vivos, las Skinland, la tierra de la piel, que sería la tierra de las sombras, las Shadowlands. Entonces ahí es donde moran esos fantasmas o esos espectros, y los espectros en concreto serían la forma más deshumanizada y monstruosa de esos espíritus o fantasmas. Llamamos espectros a aquellos fantasmas iracundos que han perdido todo el contacto con la realidad o el mundo donde habían vivido. Son seres que igual han perdido sus grilletes o sus vínculos con ese mundo y se han vuelto completamente locos y se rigen por la rabia y son destructivos y posesivos. Entonces, ¿cómo nos presenta estos espectros el manual básico? Primero nos hace esta pequeña descripción y después nos describe o nos pone puntuaciones para atributos, habilidades y disciplinas, igual que si fuera un vampiro o un personaje jugador. En las habilidades destacan las habilidades físicas, donde les da 4 puntos, 4 niveles a cada uno. Carisma es el atributo con menor puntuación, porque estamos hablando de unos seres enloquecidos. No estamos hablando de ese espíritu o ese fantasma seductor o ese fantasma que te come la oreja, no. Carisma 1, y en compostura resistencia, pues en términos medios nos pone 2 niveles.
¿Cuáles son las habilidades propias de estos espectros? Pues todas aquellas que tienen que ver con lo sobrenatural. Serán habilidades o serán potentes y hábiles en conciencia, ocultismo, sigilo y extrañamente en conducir. Vamos a ver por qué le ponen 4 puntos a la habilidad de conducir. No es que los espectros sean too fast, too furious, sino que lo van a utilizar este pool de dados para un poder especial del que hablaremos a continuación. Perdón. A ver, entonces, ¿qué disciplinas nos ponen? Para emular los poderes de los espectros, que no utilizarían las disciplinas per se, han escogido darles puntuaciones en esas 4 disciplinas que veis a mi izquierda, que son Auspex, celeridad, dominación y ofuscación. Auspex, tiene sentido. Es el poder, como en este manual básico todavía no existía la disciplina olvido, Oblivion, Auspex quizás es lo que más se pueda parecer al olvido, ¿no? Sí que estos 4 niveles nos podrían dar sentidos agudizados, nos podrían dar compartir los sentidos, es decir, el espectro podría estar percibiendo la realidad desde distintos puntos de vista, desde otros jugadores, otros personajes que estén en el mismo setting. Y todo el tema de ver las auras y el toque del espíritu, que estos 2 niveles más altos de Auspex tendrían para mí más sentido si estuviéramos hablando de unos fantasmas con los que nos pudiéramos comunicar o que nos pudieran hacer favores. Los espectros estábamos diciendo que son fantasmas enloquecidos, pero bueno, cada narrador también puede interpretarlo a su modo y si quiere pues tener pues algunas sesiones de espiritismo o algún contacto que esos espectros sean útiles para la trama de los personajes. Igual el tema de que puedan ver las auras, puedan utilizar el toque del espíritu, puede ayudar a los vampiros que se comuniquen con ellos. Estamos hablando de espectros que no son unos lentorros, tienen celeridad 2, reflejos, presteza, espectros rápidos, se mueven con velocidad. Y luego la dominación 2 y ofuscación 2 tienen todo el sentido del mundo porque cuando unimos estas 2 disciplinas tenemos una amalgama, que es la de dementación, la de los Malkavian antiguamente. Es decir, que con esos 2 poderes juntos accederían al poder de poder enloquecer a las personas que quieran atacar o a las que quieran hacer daño. Dentro de dominación, además, también podrían utilizar compeler o mesmerismo, nublar la memoria, que yo no lo veo tanto para un espectro que va a cuchillo, pero que bueno, que tiene sentido. Y la que le veo menos sentido de todos es la ofuscación tal cual, ¿no? Porque los espectros, digamos que no tienen corporeidad, son invisibles, a no ser que se esté utilizando el sentirlo invisible, poder de nivel 1 de Auspex o algún poder del olvido. En principio no serían detectables, entonces ni capa de sombra ni paso invisible en este caso no servirían de nada. Sí que el silencio de la muerte podría ser útil, ¿no? Para un espectro, crear esa burbuja de silencio o de ausencia de ruido sobrenatural podría ser muy inquietante o incluso podría ser útil para no alertar a los demás mientras ese espectro se va quitando a la cotería de en medio o a los personajes de en medio uno a uno, como en las típicas pelis de slashers. Después de explicarnos los atributos, habilidades y disciplinas, tenemos un apartado también bastante interesante, casi un cuarto o la mitad de esta ficha, que es especial, el apartado de habilidades especiales que tienen estos espectros. Estos espectros tocan un poco de todo. Después, los que veremos a continuación son más especializados en uno de estos poderes o en los otros. Tenemos el poder de posesión, que sería el mismo poder de la disciplina de posesión, donde el espectro hace una tirada de resolución más Auspex contra resolución más inteligencia de su víctima que según el reglamento tiene que ser un mortal, no funciona con vástagos.
y si saca esa tirada, entonces el espectro haría una tirada de manipulación más conducir. He aquí el porqué de esa puntuación alta en conducir, para intentar, nos dice, obligarlo a realizar actividades que normalmente evitarían, es decir, para controlar, hacer de titiriteros, que ya veremos a continuación lo que son los titiriteros. Además de poseer, los espectros nos dice que pueden utilizar tiradas de destreza más pelea para lanzar objetos, el típico poltergeist, que después también es una clase de espíritu aparte, y son inmunes al daño, digamos, a los ataques en su forma, cuando en su forma incorpórea no se les puede atacar. Por lo tanto, tenemos unos seres bastante poderosos que solo se podrían eliminar a través de o un exorcismo, o nos dice magia oscura. ¿Qué es magia oscura? ¿Magia de sangre sería magia oscura? Pues el narrador deberá decidir eso. Esos serían los espectros. Entonces, eso es lo que teníamos de base y lo que tenemos en español. Y ahora vamos a pasar a ver qué otros tipos de criaturas o de fantasmas tenemos en la versión inglesa no traducida de El Curse of the Blood Gods. Así que vamos a pasar a la página 216 del Curse of the Blood Gods, y el primero que nos presentan es el Ghost in the Machine, el fantasma en la máquina. ¿Qué vemos en el fantasma en la máquina? Nos explica... es interesante porque aquí sí que ya tenemos 4 tipos de fantasmas que podemos utilizar como antagonistas, muy especializados en estos casos, y en cada uno nos va a dar una definición donde nos explican cómo son estos fantasmas y cómo son en la tierra de las sombras, es decir, cómo se presentan en el mundo real, que sería como los vamos a utilizar normalmente, pero en la tierra de las sombras son muy distintos, y si se habla con ellos, pues te hace una pequeña frase o pincelada de su carácter o personalidad. El fantasma en la máquina nos dice que son aquellos fantasmas que se especializan en la posesión no de personas, sino de objetos. Son aquellos que nos van a hablar a través de las pantallas de ordenadores, de televisores, que van a realizar cortocircuitos en aparatos electrónicos, o nos habla un par de veces en la descripción de que pueden directamente hacer caer ascensores. Entonces, en un mundo súper tecnológico como en el que vivimos hoy en día, estos fantasmas podrían llegar a tener una importancia o ser realmente peligrosos para nuestros jugadores. En los atributos destacan los atributos mentales, y es a nivel de atributos secundarios, es decir, de fuerza de voluntad y de salud, es el fantasma o los fantasmas con menor fuerza de voluntad y salud. Tiene 5 de salud y 4 de fuerza de voluntad. Destacan las habilidades de conducir con un pool de 7 y artesanía con un pool de 6. Conducir, como ya hemos explicado antes, nos servirá para manipular esas máquinas o esos objetos que el espíritu o el Wraith posee. Y nos hablan de ordenadores, de coches, de televisión, de ascensores, pero yo creo que podemos ser incluso más creativos, ¿no? Podemos hacer que ese fantasma en la máquina posea un instrumento musical, o podemos hacer que este fantasma en la máquina posea un teléfono móvil, ¿no? O recibir esa llamada con sonidos de ultratumba o esos mensajes cifrados, o incluso podría poseer un automóvil y hacer estrellarse a los personajes o salirse de la carretera, o un espejo, ¿no? Aunque es no sé si llegaría a máquina, es un objeto muy rudimentario, ¿no? Pero yo me imagino todas esas historias de terror donde tienen que ver los espejos, o a través de los espejos recibimos mensajes o podemos ver realidades ocultas. Todo esto yo creo que
serían posibles ganchos de historias para estos fantasmas dentro de la máquina. Curioso porque en el nivel 3 de ofuscación del manual básico también hay un poder que se llama fantasma en la máquina. Y bueno, tendría ciertos paralelismos, aunque no sería exactamente esto. Y aquí en estos tipos de diferencia con la ficha anterior del espectro, deciros que aquí las habilidades de atributo no se suman para hacer tirada, ¿vale? Es decir, que si tenemos que hacer una tirada de conducción no vamos a ir a buscar el atributo mental de, como decíamos antes, que era manipulación más conducción y sumar las atributo y habilidad, sino que ya nos da el pool completo. La habilidad es conducir y tiras 7 dados, no sumas nada más. Y también, a diferencia de la otra ficha, aquí no tenemos disciplinas. Digamos que nos dice que su poder en este caso es poseer al objeto y eso es todo. Respecto a su carácter de estos espíritus dentro de las tierras de las sombras, nos dice que son espíritus callados y tímidos, ¿no? Serían unos espíritus más bien introvertidos. En segundo lugar, tenemos a los poltergeist. Si hemos hablado antes que lo de tirar objetos era propio de los espectros podían coger objetos y lanzarlos para hacer daño a nuestros personajes o para aterrorizarlos, este tipo de espíritus, de fantasmas, se especializan precisamente en movilizar, lanzar objetos, interactuar con la tierra de los vivos de una forma más o menos sutil. Nos dice que son agresivos, que pueden escribir nombres en las paredes con rasguños u otros fluidos y que se dedican a aterrorizar los habitantes de casas viejas, ¿no? Esa puerta que chirría o que se abre sola, esa pelota que cae por las escaleras, ese crucifijo que se gira solo de repente, ¿no? Todo esto podrían ser obras de un poltergeist, ese tipo de criatura. Nos dice que en la tierra de los hombres estos son rimbombantes y autocríticos o que insultan con comentario, bueno, que yo me los imagino más bien excéntricos, extraños, frikis. Sus atributos principales también son los físicos, sus habilidades principales van a ser también del tipo físico y pueden atacar con su forma utilizando su pool de pelea, que es 7, y eso nos dice que causaría daño superficial que no se reduce a la mitad con un modificador de +2. O pueden atacar lanzando armas o lanzando objetos, utilizando su tirada de atletismo. Vamos a ver. ¿Qué más tenemos por aquí? Nada, poco más que decir de los poltergeist. No serían los más débiles, pero tampoco serían los más fuertes en cuanto a atributos secundarios, a fuerza de voluntad y salud. Y yo diría que ya está. También nos ponen al final de la ficha unas dificultades, a ver si está aquí, unas dificultades generales para actuar contra ellos de 3 y 2. 3 para cuando hacemos algo difícil, 2 cuando hacemos algo fácil. El tercer, bueno, el cuarto si tenemos en cuenta el espectro, fantasma que nos proponen en este suplemento es el screamer. El screamer sería el gritón, el chillón, el aullador. He decidido titularlo yo. El aullador nos dice que es un tipo de fantasma que profiere aullidos, crujidos, gruñidos. Esas casas que sollozan, esos árboles que gimen, esos gritos o insultos que aparecen de la nada podrían ser obra de un screamer. Los screamers se dedican a aterrorizar
sobre todo su fuerte va a ser a nivel social, y por eso sus mayores atributos son los sociales, y su pool de dados mayor de todos de todos los fantasmas que hemos visto es el que tiene en intimidación, que tiene 8 dados, nada más ni nada menos, en intimidar, o interpretación, que tiene 7. Nos dice que a través de sus gritos ese fantasma puede utilizar el poder que tenemos el poder de mirada aterradora, el poder de presencia 3 que tenemos en la página del básico 268. Y bueno, eso produciría un terror, un pavor a los mortales, e incluso podría hacer entrar en frenesí a los vampiros si saca un éxito crítico en su tirada. Para utilizar mirada aterradora a través de sus gritos, es decir, no necesitaría el contacto visual, sino que solamente tendría que lanzar esos 8 dados y en una tirada enfrentada contra la compostura más resolución de su víctima. Bueno, estos fantasmas nos dice que en la Tierra de las Sombras nos dice que son que tienen unas personalidades muy distintas, ¿no? A pesar de que son aterradores en la Tierra de los vivos, en la Tierra de los muertos son encantadores, dulces, y dice que sus cantos, sus chillidos de terror en la Tierra de las Sombras son como cantos de sirenas. Nos los presentan como espíritus volátiles, es decir, que pueden cambiar con facilidad de estado de ánimo, ¿no? Yo me los imagino muy neuróticos, muy hechos de emoción. Todos los espíritus se alimentan o se cargan de emociones, pero estos especialmente no, me los imagino pasar de una tranquilidad muy absoluta a un odio o a una rabia desmedida. Esos serían los aulladores. Y por último tendríamos a los titiriteros. ¿Quiénes son los titiriteros? Pues son aquellos espíritus, aquellos fantasmas que se dedican también a poseer, pero a poseer los cuerpos de mortales especialmente, igual que hacían los espectros. Estos se han especializado en poseer cuerpos de las personas con voluntad débil. Son expertos en vivir a través de las personas que poseen, y hace una diferencia entre los que ya son expertos, llevan tiempo y son ancianos, digamos, que nos dice que estos incluso podrían tratar de imitar la personalidad de la persona que poseen, es decir, que serían esas personas que han sido poseídas y que no dejan ver muy claro que han sido poseídas, ¿no? Imaginaros no me sale la palabra, esa persona especial para nuestros vástagos que de repente descubren que lleva no sé cuánto tiempo siendo la carcasa de un titiritero. Mientras que los titiriteros más novatos igual son más evidentes o son más capullos o intentan hacer cosas más terroríficas. Me los imagino más al estilo el exorcista, la niña del exorcista, ¿no? O hablando en lenguas o asustando o haciéndose el demonio, no sé, más alocados. Son bastante peligrosos, son los que tienen la salud y fuerza de voluntad más alta, tienen 6 puntos de salud, 6 puntos de fuerza de voluntad. Todos los atributos son altos. Yo creo que un titiritero es de los antagonistas o de los fantasmas más difíciles o más peligrosos para los personajes. Tienen atributos físicos 4, atributos sociales 4, atributos mentales 5. Cuidado con los titiriteros. Y en las habilidades pues también están bastante equilibrados. Tienen subterfugio, es decir, la capacidad esta que hablábamos antes de poder engañar, perspicacia, interpretación, y un pool de 7 en conducir, ¿no? Como decíamos con los fantasmas en la máquina y con los espectros. La posesión se tiran 8 dados
la amalgama, es igual que la disciplina o la amalgama de Auspex más dominación. Pero a diferencia de los espectros, aquí tiramos 8 dados, pero nos dice que podemos manejar, una vez se sacan éxitos, se pueden manejar con total libertad al huésped, y el huésped puede intentar resistir una vez por escena esa posesión, tirando resolución más inteligencia contra la puntuación o el pool de dados de conducir del titiritero. Una mecánica ligeramente distinta, aunque estamos haciendo lo mismo, estamos tirando los dados de posesión y nos resistimos, nos podemos resistir y podemos conducir al huésped, pero con diferencias sutiles. Aquí el resistir se puede hacer, como he dicho, una vez por escena, y si se falla esa tirada de resistir, o de intentar expulsar ese fantasma del cuerpo, el huésped va a sufrir 2 puntos superficiales de daño, que no se reducen a la mitad. Vale, y esto sería entonces, digamos, todos los espíritus, todos los fantasmas que se nos presentan en las páginas 215, 216 y 217 del manual del suplemento Cultos de los Dioses de la Sangre. Pero como plus también os quiero, digamos, enseñar otro tipo de antagonistas que no serían sirvientes espirituales, sino que se trataría de zombies o otro tipo de muertos vivientes. ¿Cuáles tenemos? A ver, en primer lugar tenemos, en este manual también se nos presentan los sirvientes cadavéricos. El Mindless Corpse, el cadáver descerebrado, sería a través de los rituales de olvido que se nos presentan en el suplemento. Nos dice que los practicantes de olvido, de Oblivion, pueden levantar cadáveres muertos recientemente y se convertirían en esa ficha que veis a mi derecha. Sus atributos son bajísimos y principalmente lo que nos dice de estos cadáveres es que nos dan nos permitirían o le permitirían al nigromante a mandarles tareas sencillas, pero nunca cosas complejas como ataca cuando alguien entre. Cuando ya son frases subordinadas, aquí ya no podrían, no tendría la capacidad mental para seguir ese tipo de órdenes, pero sí que podría cavar, carretear, levantar, empujar. Todas estas serían tareas que podría hacer un cadáver desalmado o descerebrado. Y a diferencia de los más elaborados que vamos a hablar a continuación, estos cuando han terminado sus órdenes se quedan parados y no se defienden y se siguen pudriendo de forma normal. Nos dice también que reciben daño igual que los vampiros, es decir, que si no es agravado, o sea, los superficiales los dividen entre 2 y los reciben agravados del fuego, pero no del sol, y que, por el resto son bastante inútiles, serían como sirvientes sin conocimiento, sin razón. En segundo lugar tendríamos a los cadáveres agresivos, que estos nos vendrían en la página 212 y serían fruto del ritual de nivel 3, mientras que los cadáveres, estos de aquí, los descerebrados, se levantarían con un ritual de nivel 1 que se llama regalo de la falsa vida. Los cadáveres agresivos serían el resultado de un ritual de nivel 3 que se llama hordas tambaleantes. Estos segundos ya sí que son un poco más peligrosos. Su mordisco causa daño agravado más 2
y estos no se quedan quietos al terminar las órdenes. Si pueden seguir órdenes un poquito más complejas sin fliparse, y sí que una vez han terminado sus órdenes van a atacar, se van a volver agresivos contra cualquier individuo que no sea su amo. Por lo tanto, aquí sí que ya estamos hablando de unas hordas de asalto o de defensa de los refugios de nuestro nigromante. Y por último, tenemos a uno que es divertido, sería un intermedio entre estos dos, que sería el sirviente homuncular. Y, con el ritual de nivel 2 de despertar al sirviente homuncular, podríamos invocar o podríamos convertir una parte de un cuerpo o de un cadáver en este tipo de criaturas. Podría ser como un ojo o una mano o un pie o una oreja, y nos dice que este sirviente homuncular puede escalar paredes. A mí lo primero que me viene a la cabeza es la mano de la familia Monster, de la familia Addams, esa mano, la cosa que iba por todas partes. Pero bueno, podría ser una mano, podría ser cualquier otra parte del cuerpo, o incluso un cacho de carne amorfo y resucitado. Y igualmente, sea lo que sea, tanto si tiene extremidades o tiene articulaciones como no, puede escalar paredes, nos dice que puede dar saltitos o esconderse. Aquí ya vemos que el sirviente homuncular nos va a ser útil a nivel espionaje o a nivel esconderse, de escuchar o vigilar o asustar, ¿no? ¿Qué más tenemos del sirviente homuncular? Nos dice que tiene la capacidad de no pueden hablar los sirvientes homunculares, pero sí que pueden comunicar una imagen simple a su amo, una imagen simple por escena. Es decir, podríamos hacer que, por ejemplo, esa mano o ese ojo rodara por unos tubos de ventilación y nos mandara la imagen de esa sala donde se está realizando la reunión oculta, ¿no? de los poderosos Tremere, no sé. O también podrían tener una utilidad más de robar o de intimidar, ¿no? También, ¿no? Sigilosamente esa mano se cuela en el bolsillo o en la bolsa que ha dejado el maletín de ese Giovanni en el comedor y coge este grillete o esta joya que tenía resguardada ahí. Sirviente homuncular, interesante, raro, creepy. Si queréis darle un toque especial, un toque distinto a vuestra partida y queréis ponerle ese pequeño detalle, o también, bueno, como vemos aquí, ¿no? esa calavera con la que hemos visto a tantos Giovanni representados, ¿no? Esa calavera o ese diálogo shakespeariano, pues la mascota de nuestro Giovanni o de nuestro nigromante más creepy de todos podría ser precisamente un sirviente homuncular. Así que eso es todo. Hemos hablado de distintos fantasmas, el espectro, hemos hablado del fantasma en la máquina, el screamer, el titiritero, no me dejo ninguno, el poltergeist, y también hemos hablado de tres tipos de zombies: los mindless corpse, sin cerebro, los agresivos y los sirvientes homunculares. Espero que os haya interesado, que los utilicéis en vuestras crónicas, y si queréis partidas, si queréis más trasfondo y debates, información sobre el mundo de Vampiro, el mundo de Tinieblas, tenéis el Discord, el foro de Web Vampiro y estos vídeos. Espero que haya sido de vuestro agrado y hasta la próxima.